Hola, buenos días. Mi nombre es Mauricio Chotocruz, soy el gerente de Conexis y les doy un cordial saludo para todos los que nos acompañan el día de hoy, agradeciendo su interés en nuestros servicios y nuestros webinars. Em, y como siempre, un saludo muy especial a todos nuestros suscriptores en Costa Rica y si alguno nos acompaña de Panamá. La charla de hoy es sobre aspectos económicos relacionados con las ofertas y formas de pago de los contratos con el gobierno, de acuerdo a la luz, digamos, de la nueva Ley General de Contratación Pública. Es una charla bastante, digamos, teórica, y para hacerla un poco más eh, eh, ilustrativa, vamos a intercalar algunos ejemplos prácticos bien interesantes que hemos preparado eh, para ustedes. Como siempre, sus preguntas son bienvenidas en el QIA. El chat está desactivado, entonces ahí ustedes, por favor, nos van poniendo cualquier inquietud. Y hemos tomado un poco más de tiempo para el webinar de hoy, atendiendo solicitudes o observaciones de ustedes en webinars pasados, para tener más espacio para que pregunten y para que puedan ser atendidas sus consultas. Recibirán un mail con el link del video al final de esta semana. Vamos a enviar los dos videos de una vez, el de la semana pasada, que no lo hemos enviado todavía, y el de este se los vamos a enviar los dos juntos a todos. Hoy los presentadores son la máster Ana Marcela Palma, que ya muchos de ustedes conocerán, ¿verdad? Ella es experta en temas de contrataciones administrativas, eh, y, eh, y tiene, bueno, es instructora y tiene gran facilidad como para atender sus consultas. Aparte de eso, ella es nuestra experta que atiende las consultas legales de nuestros clientes. Entonces están, ¿verdad?, en excelentes manos. Y mi hermano Alberto, el máster en ingeniería industrial, es nuestro gerente de servicio al cliente. Él nos va a ayudar con algunos ejemplos prácticos que vamos a ver más adelante. Para los que, muy brevemente, para los que no conocen suficientemente Conexis, el foco de nosotros es, como hemos dicho antes, dar una ventaja competitiva real, ¿verdad? Para temas de licitaciones. Tenemos tres productos o servicios principales: Leads para identificación de oportunidades, Analytics para estudios de mercado, como que son los temas de hoy, y Training, que es para entrenamiento permanente de equipos de ventas. Esta actividad es parte de todos nuestros servicios de entrenamiento. Nuestro foco, y estamos trabajando mucho en este momento y hasta nuevo aviso, temas de más inteligencia, que los servicios, que la información que yo reciba me aporte mayor valor, que sea más personalizada para mí, que sea todavía más fácil de usar y eficaz, y contar con cada vez más apoyo experto, como lo mencionamos en este momento. Ahora, eso somos nosotros, pero es importante para, digamos, ver el nivel de la charla y los ejemplos, ver quiénes nos acompañan hoy, o sea, cuál es su nivel de experiencia vendiéndole a gobierno, al Estado. Entonces, para eso los invito, ¿verdad? Que nada más son tres opciones, es una sola pregunta: experiencia vendiendo al Estado. La primera es: soy oferente con experiencia, ¿verdad? O sea, ya presento mis ofertas, hago proceso completo, probablemente he recibido varias adjudicaciones y demás. El dos: estoy empezando aún, ¿verdad? Con ventas al Estado, y soy principiante, ¿verdad? O sea, no hay nada de malo en ser principiante, pero soy principiante. Y la tercera es: aún no vendo, o probablemente no vendo al Estado porque soy, no sé, del sector público, o mi empresa todavía no está trabajando en eso y estoy en modo exploración. Entonces, vamos a dar un par de segundos más y voy a mostrarles ya los resultados, que estamos muy parecidos a los de la vez pasada. O sea, el grueso, el 82%, son oferentes con experiencia, y el 7%
están empezando y el 11% todavía no venden al Estado. Yo creo que la charla va a ser, como estamos hablando de lo que viene, ¿verdad? Que es los cambios y los aspectos que introduce la nueva ley con respecto a todos estos aspectos económicos, va a ser bien aprovechada por, por todos, ¿verdad? Y especialmente los oferentes con experiencia van a poder ver qué viene diferente y nuevo. Bueno, sin más preámbulo, le doy la bienvenida a la máster Ana Marcela Palma. Bienvenida, Ana Marcela. Muchas gracias, don Mauricio. Un gusto estar con ustedes nuevamente en un evento más de Conexis, ¿verdad? Siempre tratando de estar cerca de nuestros suscriptores y de nuestros invitados para facilitarles sus procesos de venta, su participación en los procedimientos de contratación. Como lo ha comentado don Mauricio, hoy queremos hablarles de aspectos novedosos bueno, y algunos veremos que no son tan novedosos, que se reiteran algunas cosas, pero justamente eso es lo que queremos explicarles sobre temas económicos, obviamente muchos enfocados principalmente en el tema de la oferta, que es lo que a ustedes probablemente más les interesa, pero yo y los que ya me van conociendo, porque ya llevamos un tiempo dando capacitación y ayudándolos en la parte de asesoría, saben que a mí me gusta que ustedes entiendan la lógica de todo el sistema de la contratación pública. Esto es un ecosistema en el cual una de las partes es un sujeto público, una institución, otra puede ser usted, su empresa o usted como persona física vendiéndole a esa institución, pero hay más actores en ese ecosistema, hay órganos de control, están los ciudadanos que se benefician en última instancia de los servicios o de las prestaciones a cargo de las instituciones públicas y hay muchos actores más y entonces es importante entender la lógica de todo ese ecosistema y siempre lo digo y lo decimos aquí en Conexis, si usted conoce las reglas, tiene más ventajas competitivas. Por lo tanto, no solo me voy a enfocar en temas de la oferta. Yo quiero comentarles en términos generales cómo está planteado el trámite de los procedimientos, cómo impacta en general los procesos de compra, cómo se van a ver o cómo se pretende que de alguna forma se transformen, ¿verdad? Y y esa lógica es importante entenderla para que luego no es enfocarnos solo en lo que hago yo como oferente, lo que hago yo como contratista. Hay que entender la lógica de ese ecosistema de las compras públicas. Eso nos va a dar más ventajas competitivas y nos va a permitir además controlar mejor, movernos mejor en este mundo de las compras públicas. Bueno, en términos generales, para las administraciones en la nueva ley, se le dan unas pautas con respecto al trámite de los procedimientos de contratación, ya sean los ordinarios, hemos visto en otras charlas que hemos dado sobre los nuevos procedimientos, como podrían ser también los extraordinarios o los especiales. Esos temas ya los hemos explorado en otras oportunidades y eventualmente los volveremos a tocar. Pero las pautas generales para el trámite de esos procedimientos les indican a las administraciones que deben necesariamente reforzar la parte de planificación. Hay mucho énfasis en la ley en el tema de la planificación para la provisión oportuna de bienes, servicios y obras. Se mantiene la obligación de publicar el plan de adquisiciones proyectado al inicio del año, ¿verdad? Y en el tema de la planificación se le dan nuevas herramientas a las instituciones de las cuales nosotros como sector privado nos podemos beneficiar, como las alertas tempranas, que son avisos que las instituciones pueden dar sobre su intención de contratar antes inclusive de divulgar los pliegos de condiciones. Una cosa importante para que nos vayamos familiarizando también con los temas es que dejamos de hablar de cartel. El cartel siempre ha sido hasta ahora el documento electrónico y la ficha del SICOP con las características de las especificaciones y los datos del concurso, vigencia de oferta, si se pide garantía, plazo de entrega, sistema de evaluación,
y también se compone de las especificaciones que la administración anexa como un documento Word, en un Excel o en un PDF, ¿verdad? Pues ahora dejamos de hablar de cartel, ese que ha sido conocido como el reglamento específico de la contratación, para hablar de pliego de condiciones. Y entonces, inclusive antes de divulgar el pliego de condiciones, la administración podrá dar alertas tempranas. Se mantiene también la posibilidad de hacer las audiencias precartelarias, ¿verdad? Y muy importante también es que y es por eso que me gusta explicarles todo esto, para entender la lógica de cómo van a funcionar o cómo deberían funcionar los procedimientos. Debe prevalecer las economías de escala, lo que obliga a las instituciones a consolidar sus requerimientos de consumo, ¿verdad? Y a no hacer compras segmentadas, no hacer pequeños procedimientos, pequeñas compras como se hace hoy en día, como lo podemos ver en el SICOP fácilmente y con nuestras herramientas de Analytics, ¿verdad? Y las herramientas de Conexis, donde se ve claramente que el Estado compra, la mayoría de las contrataciones que salen son de escasa cuantía, las contrataciones directas de escasa cuantía, cuyo plazo es muy cortito, que no tienen recurso de objeción y que eso representa una limitación muchas veces en las oportunidades reales de participación. Bueno, eso cambia, eso pretende eliminarse. De hecho, la contratación directa de escasa cuantía desaparece y es sustituida por un procedimiento de licitación reducida, pero además se pasa a un se deja el modelo actual de límites económicos para hablar de umbrales. Y los umbrales obligan, la forma en la que están estructurados, obligarán a las instituciones a hacer mayor uso de la licitación menor y de la mayor, que son los sustitutos de la licitación abreviada y de la licitación pública de hoy en día. Se mantiene además la prohibición para las instituciones de fragmentar, es decir, de forzar o de comprar de a poquitos, ¿verdad? Vamos a decir, cuando tienen todo el dinero y podrían hacer un solo procedimiento para hacer una compra grande y a partir de justamente el monto estimado de la contratación. Entonces, la lógica del sistema que plantea la nueva ley es que las instituciones van a hacer grandes compras, no pequeñas compras para todo. Y eso es importante entenderlo, porque entonces eso puede impactar inclusive la cantidad de procedimientos que se van a llevar a cabo en el año, ¿verdad? La idea es que sean menos compras, pero de mayor volumen. Ese es en el fondo la intención del legislador. Se refuerza mucho el tema de la planificación, como he dicho, y para ello se le obliga a la institución a efectuar estudios de mercado con pautas un poquito más claras. Hay que decir que todavía la ley da pautas, da más pautas de lo que la ley actual da, eso es cierto, pero todavía nos queda ver qué nos dirá el reglamento con respecto a eso, porque ahí incluso la redacción de la norma no deja muy claro si en todos los procedimientos va la administración necesariamente a estar obligada a hacer el estudio de mercado, o si en cambio luego en el reglamento eso se va a atenuar. Entonces por eso planteamos una interrogante. La estimación del objeto de la contratación siempre va a ser el criterio o es el criterio preponderante para decidir el tipo de procedimiento que la institución deberá llevar a cabo, tal y como sucede hoy en día. La institución en la etapa preliminar y a partir de esos estudios de mercado pues tiene que hacer la estimación del objeto, ahora veremos un poquito de eso, y con ese criterio va a determinar cuál es el procedimiento a seguir. Entonces, esas son pautas generales. Otra cosa muy importante es tener claro que se incorpora a los principios de la contratación, los principios generales que al final sirven para que las instituciones tomen una decisión cuando las normas no me resuelven, la norma escrita no me resuelve un caso concreto, hay que hacer uso de los principios. Y uno de los principios nuevos que se incorpora es el principio de valor por el dinero, que es un principio que ya forma parte de la contratación pública a nivel global, que nos dice que las contrataciones deben estar orientadas a maximizar el valor de los recursos públicos que se invierten y a promover un enfoque de gestión por resultados para garantizar que sean contrataciones oportunas bajo las mejores condiciones precio-calidad. Eso significa que no siempre se va a escoger o la pretensión no puede ser escoger necesariamente la más barata, la oferta más barata. Tampoco significa que ahora vamos a escoger las ofertas más caras, sino que lo que esto representa es que la institución tiene que hacer un balance
de factores de ponderación donde el precio sea importante, pero donde pueda haber un equilibrio con otros factores que determinen también calidad u otros objetivos estratégicos que a la administración le interese por alguna razón, algún objetivo asociado al fin público, ¿verdad? Entonces, ese principio va a estar presente a la hora de redactar los pliegos de condiciones, los sistemas de evaluación, a la hora de seleccionar a los contratistas. Por eso es importante tener en cuenta ese cambio. Herramientas con las que la administración va a contar para poder hacer todo esto. Bueno, se plantea en materia de contratación electrónica también, pues hay bastantes cambios. Esto lo hemos visto también en las charlas sobre la nueva ley, en cuanto a la obligación ya general de tramitar todos los procedimientos a través de un sistema, el sistema digital unificado. ¿Es el SICOP o no es el SICOP? Eso todavía no lo sabemos, porque lo que la ley plantea es, la ley no habla del SICOP, la ley habla de un sistema digital unificado, ¿verdad? Que puede llegar a ser el SICOP, es decir, si el SICOP llega a hacer todo lo que la ley dice que este sistema debe hacer, se mantendrá como SICOP, y si no, pues será un nuevo sistema diseñado conforme a la nueva ley. Eso lo decidirá más adelante la Autoridad de Contratación Pública. Lo que sí nos dice la ley es que dentro de ese sistema, dentro de este sistema digital unificado, deberá existir un catálogo de obras, bienes y servicios utilizando estándares internacionales, con datos y con información que van a utilizar desde la Dirección de Contratación Pública, que es el órgano ejecutor de la Autoridad de Contratación, como cualquier otro interesado y cualquier otra institución. Y ahí van a estar los datos es la primer fuente de consulta, si se quiere, para que las instituciones puedan hacer análisis comparativos por el objeto, por la cantidad, por la modalidad de contrato, por los precios adjudicados, estudios de mercado, para establecer la estimación de sus contratos, de sus procedimientos, ¿verdad? Y luego para hacer los estudios de razonabilidad. En eso hay que decir que ustedes, o quienes son suscriptores de Conexis, ya llevan una ventaja porque nosotros hemos hecho mucho de esa labor de inteligencia de datos, ¿verdad? A través de nuestras herramientas. Esto se supone que ya lo debería hacer el SICOP, pero es muy difícil obtener esa información hoy en día en el SICOP. El reto que tiene el nuevo sistema es de consolidar toda esa información, darla en formato de datos abiertos y permitir que se pueda utilizar, ¿verdad? Ya nosotros vamos en un paso adelante porque ya tenemos herramientas que hacen eso hoy en día, ¿verdad? En el caso de Conexis. Pero las instituciones van a tener que utilizar en primera medida esa herramienta que se supone que tendrá que crearse y ser así de eficiente, porque con ello, pues, en principio van a tomar decisiones con respecto a la presupuestación, a la determinación de la razonabilidad del precio. En el tema del estudio de mercado, que viene ligado a eso, como les decía, ya hay una obligación más puntual, ¿verdad? Se debe hacer de previo a la estimación de la contratación. Las instituciones estarán entonces obligadas a consultar ese catálogo y banco de precios del sistema digital unificado como un insumo más. Pueden utilizar otros, ¿verdad? Y deberán hacer estos sondeos, estudios de mercado, según lo que nos vendrá a decir después el reglamento. Se supone que tiene que partir de fuentes confiables para obtener precios de referencia y determinar, usar entonces a partir de eso, definir un parámetro que permita establecer cuáles son precios razonables y cuáles no, y descartar aquellas ofertas que presenten precios ruinosos o excesivos, ¿verdad? Esa es una cosa que ya hoy en día está dentro del reglamento a la ley de contratación en el artículo 30, pero que ahora se traslada directamente a la ley, la obligación de hacer el estudio de mercado. Además, obviamente esto sirve para determinar si hay bienes, si lo que yo necesito existe en el mercado, lo mismo obras o servicios, la cantidad, la calidad, si están, con qué oportunidad los puedo, con qué, digamos, si eso cuesta mucho de obtener,
cuántos proveedores hay, ¿verdad? Toda esta es la información tan necesaria que las administraciones necesitan y que no siempre tienen a la mano porque hoy en día el sistema SICOP es muy difícil de utilizar para estos efectos. La información está ahí, o por ejemplo el observatorio también de contratación pública del Ministerio de Hacienda recientemente inaugurado, pero la información no está procesada. Quienes son suscriptores de Conexis, ahí sí llevan una ventaja, porque esto que la administración está, que debería hacer ya desde ya, ¿verdad? Ya para sus procedimientos actuales, también lo debemos hacer nosotros los oferentes. ¿Por qué? Porque eso nos da mayores oportunidades de competir y nos mejora nuestras posibilidades de ganar, porque ya vamos viendo cómo es nuestra competencia, qué factores son los determinantes que los hacen ganadores y en eso pues entonces podemos analizar también si están presentando precios ruinosos o precio excesivo y además nos da datos, nos da elementos para poder cuestionar si la administración adjudica a un oferente con precio ruinoso y queremos presentar un recurso, tenemos que presentar prueba. Pues esa prueba tiene que ir basada en datos confiables, en fuentes confiables, en información que le permita llegar a esa conclusión a la institución que está tramitando el procedimiento de que aquel precio no responde a un parámetro de razonabilidad. Eso ya hoy en día es una obligación que deriva del artículo 30 del reglamento, como les decía, pero que ahora se refuerza en la nueva ley porque ya adquiere una posición legal, digamos un rango legal. El estudio de mercado debe considerar todo el ciclo de vida de la contratación y nuevamente aparece este principio del valor por el dinero, ¿verdad? Tendrá que considerar eso. Estas son las pautas generales que da el artículo 34. Da pautas más específicas que uno pudiera pensar. Esto nos lleva a pensar que por ahí andarán las restantes pautas para otros contratos porque la ley sí habla de estudios de mercado en obra pública, en el contrato de obra pública, y da pautas más puntuales. Dice que el precio de referencia corresponde al monto del presupuesto de la obra o estimación del costo establecido por la administración y ese valor referencial debe corresponder a precios de mercado y tener una antigüedad no mayor a 6 meses desde su elaboración. Los valores además referenciales con antigüedad superior deben actualizarse antes de adoptar la decisión inicial. Entonces ya aquí ya uno tiene un parámetro. Claro, el legislador curiosamente solo lo definió para la obra pública, pero suponemos que ya por ahí vendrá el reglamento a decirnos cómo deberían hacerse los estudios de mercado. ¿Y por qué no pensemos que esto es solo una obligación de la institución? No, es lo que nuevamente reitero. Si nosotros sabemos hacer estudios de mercado, si nosotros conocemos bien cómo está estructurada el sector donde competimos, tenemos mayores oportunidades para defendernos, para presentar mejores cotizaciones, ¿verdad? Y cuando la administración comete un error, pues para hacerle ver el error de forma fundamentada. Y de hecho, como ya Conexis tiene una herramienta que facilita esa elaboración de estudios de mercado, les queríamos enseñar cómo pueden utilizar hoy día Analytics para esos efectos. Don Mauricio. Gracias. Ana Marcela, no sé si antes de entrar en los ejemplos, no sé si usted quisiera referirse a alguna de las preguntas que nos han presentado los participantes con los temas que ya he expuesto y después de eso seguimos con De un par de acuerdo, ejemplos. de acuerdo. Vamos a ver, por aquí don Emanuel Vargas nos dice, debería considerarse el principio de valor por dinero la sostenibilidad. Sí, efectivamente, don Emanuel, hacia eso va. El principio de valor por el dinero lo que indica es que hay otros elementos, otros objetivos estratégicos, como por ejemplo temas de sostenibilidad que se deben sopesar, ¿verdad? O como por ejemplo el fortalecimiento de ciertos sectores sociales que puedan verse, que sean vulnerables y que a través de los procedimientos de contratación se puedan fortalecer, ¿verdad? Entonces sí, efectivamente lo está entendiendo muy bien. No es solo ya ver un tema solo de calidad, sino también de objetivos estratégicos asociados a la selección del contratista. Doña Natalia Zamora nos dice, buenos días, si con todo esto del aumento de los fletes a nivel mundial hace que mis precios suban considerablemente, podrían considerarse mis precios ruinosos o excesivos. ¿Qué puedo hacer para no caer en eso? Bueno, justamente hay que hacer, usted tiene que aprender a hacer su estudio de su propio mercado.
¿verdad? ¿Cómo se están moviendo las ofertas? Porque si usted va a presentar una condición muy distinta al de sus competidores, tendrá que justificarlo. Y la administración le va a decir, bueno, ¿cómo, sobre qué base? Si usted argumenta, bueno, los fletes están aumentando a nivel mundial, los demás oferentes deberían tener un comportamiento similar. Eso debería impactar, uno pensaría que debería impactarlos de alguna manera de formas similares a todos. Entonces, en general, la institución verá que ese servicio o ese bien tiene un incremento en su valor, ¿verdad? Por un factor un costo que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Entonces, es muy importante analizar nosotros el mercado donde nos movemos. Para eso una herramienta como Analytics nos viene muy bien y la administración tendrá que hacer lo mismo. Cuando mi oferta es muy diferente a las demás, tengo que saber justificar. Eso es clave, ¿verdad? Para que no me lleguen a descalificar por ruinoso o excesivo. Y tengo que dar una respuesta totalmente justificada sobre elementos objetivos donde yo pueda demostrar desde dónde sale mi precio, ¿verdad? Don Luis Molina nos dice, ¿cuál es el menor precio o margen de utilidad que puede presentar un oferente en una licitación? Eso no está escrito en ninguna parte, don Luis. No existe una regla que diga que su utilidad tiene que ser de un 10, que tiene que ser de un 2. Eso no existe. Ahora veremos en la continuación de la charla que la nueva ley sí plantea que las instituciones en el pliego de condiciones sí podrán limitar una utilidad máxima o mínima. Sí lo podrán regular, pero tendrá que quedar establecido en el pliego de condiciones. Hoy día no hay una regla en ese sentido. Lo que sí uno puede ver desde la práctica es que, por ejemplo, cuando usted pone utilidad cero, eso sí ya suena sospechoso. ¿Cómo es que usted vende algo y no se va a ganar nada? ¿Verdad? Ahí sí, en ese tipo de casos, normalmente eso no funciona porque algo suena mal, las cosas no se regalan. Si hay en un desglose de precios aparece un renglón cero, algo tiene que uno tener una justificación totalmente atendible para que eso se sostenga, ¿verdad? Y doña Silvia nos dice, es obligatorio para la administración realizar los estudios de mercado. Hoy día no hay una norma que tan claramente lo diga. Cuando uno ve la licitación pública, la estructura de la licitación pública en la actual ley, sí dice que hay que hacer estudios y tal, pero con esa frase, estudios de mercado, no. Uno piensa, yo siempre he creído que sí, que la administración está obligada a, cuando la ley habla de esos estudios, son esos estudios de mercado. Pero ahora la nueva ley sí es más clara que en todos los casos sea obligatorio. Doña Silvia, lo que le digo es, esperemos a la redacción del reglamento, porque la norma del artículo 34 de la nueva ley dice, deja ahí como un asterisco puesto, ¿verdad? Será obligatorio en todos los casos según lo que diga el reglamento. Entonces vamos a ver con qué nos salen en el reglamento. Bueno, tenemos muchas más, don Mauricio, no Ujú. sé si No, avanzamos o continuamos. avancemos un poquito, avancemos un poquito. Bueno, Alberto, si quiere integrarse, por favor, compartirnos Sí, su pantalla. buenos días a todos. Vamos a Em, ver, ujú. sí, Mauricio, Nosotros, comenzamos sí, con, perdón, con nosotros el ejemplo de Analytics. hemos hecho un ejemplo en Connexis Analytics relacionado con los estudios de mercado. O sea, lo que nosotros sugerimos es, dado que las instituciones contratantes van a tener, ¿verdad? Que fundamentar claramente sus precios de referencia y a través de estudios de mercado. Entonces, eh, a nosotros nos parece sumamente conveniente que desde ahora, ¿verdad? Las empresas que aún no están haciendo estudios de mercado previo a presentar sus cotizaciones, ¿verdad? Sus ofertas. eh, Esta práctica con Axis Analytics es muchísimo más ágil. Entonces tenemos algunos ejemplos. Alberto, tal vez nos comenta un poquito. Son ejemplos rápidos, no vamos a desviar mucho del tema, pero para que vean de qué se trata. Claro, Mauricio, bueno, de una vez aprovechar para los usuarios, mostrarles esta nueva opción que son las consultas favoritas, que ya en Analytics yo lo puedo dejar guardadas, ¿verdad? Para estarlas consultando. Por ejemplo, hemos hecho un ejemplo que donde el comprador es la Caja Costarricense del Seguro Social y ando buscando mascarilla, respirador o cubreboca de manera general en los últimos 6 meses, que era lo que nos estaba hablando la licenciada.
Entonces, ya esta consulta quedó guardada. De hecho, podría haber guardado 10. Le voy a dar buscar y entonces él va a comenzar a revisar en las líneas de las adjudicaciones en los últimos 6 meses esas 3 palabras o keywords que son los que hemos utilizado. Ok, entonces Mauricio, aquí podríamos ver diferentes detalles, ¿cierto? Sí, ahí tal vez lo más importante es que yo puedo tener estudios que yo necesito estar monitoreando repetidamente, guardados, y con solo un clic, ¿verdad? Los cojo y lo hago y ya tengo la información actualizada. Por ejemplo, aquí la última adjudicación fue el 13 de octubre de 2021, ¿verdad? Nosotros actualizamos esta información todos los días. ¿Qué puedo hacer con esa información, Alberto? Ok, por ejemplo, digamos, podría ir, en este caso tenemos solo un comprador, pero veamos las opciones, digamos, que en esta versión hemos agregado, ¿verdad? Ya ven que la barra de gráficos ha cambiado y hay información interesante que podríamos conseguir de aquí. Por ejemplo, el tipo de concurso. O sea, ¿qué es lo que hablaba la licenciada Ana Marcela, que dice la mayoría son compras directas, ¿verdad? Aquí tenemos 62, estamos en la caja solo con mascarillas. Licitación abreviada, licitación pública nacional. Otro dato interesante, Alberto, en otro gráfico de eso es, veamos otro de los gráficos, es el tema de la modalidad del concurso también. O sea, cómo están comprando esos productos. Vemos que el 36% son entregas según demanda y 63% en modalidad ordinaria. Otro gráfico, por favor, que es el de periodicidad. Cada cuánto lo están comprando. Pero aquí no solo vamos a ver temas de precios, sino en general, ¿verdad? Cómo se está comportando, ¿verdad? Este comprador específicamente con respecto a un producto específico. Ahora veámoslo desde el punto de vista de los proveedores, que es otro de los parámetros que piden los estudios de mercado, ¿verdad? Verlo desde que hay proveedores para eso. ¿Quiénes son los proveedores? ¿Quién me ha vendido antes esos concursos? Yo puedo ver ese resumen general, pero también lo puedo ver desde otras perspectivas. Por ejemplo, el porcentaje y el segundo gráfico, porcentaje del monto y cantidad de líneas. Yo aquí puedo ver que son, digamos, las dos primeras empresas casi que tienen casi el 100%, ¿verdad? Tienen como el 98% en monto de las contrataciones y a través de un concurso cada una, ¿verdad? En cambio hay otras que son tienen más concursos, ¿verdad? Más líneas adjudicadas, pero los montos son mucho menores. Veamos otro gráfico, Alberto, por favor, que es el de cantidad por tipo de empresa. ¿Quiénes son los adjudicatarios de esto? Entonces vemos que casi la mitad, ¿verdad? Un poquito más de la mitad son empresas grandes y medianas, pero también hay una participación importante de microemprendedoras y empresas pequeñas en este tipo de servicios. Y veamos el último gráfico, por favor, que es no, bueno, yo creo que con esos estamos bien en este ejemplo. Nada más regresando ahí a la pantalla principal de resultados de Conexis Analytics, bajando un poquito, Alberto. Ahí podemos ir viendo en la columna que dice los precios unitarios, ¿verdad? Eso, yo podría hacer mis estudios, como vamos a ver en un segundo ejemplo más adelante, de productos ya muy específicos, digamos, con ciertas características, y veamos un tema y ir viendo los precios específicos para cada uno. Ese va a ser el segundo ejemplo. Pero en este yo quería mostrarles una cosa. Baje un poquito para lo de las mascarillas, abajo. Ven los códigos de SICOP, ¿verdad? Los códigos de SICOP para cada uno de estos productos van variando, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante tener cuidado, ¿verdad? Con los códigos y también manejar los productos, hacer estos estudios de las dos formas, tanto con códigos como con palabras claves. Bueno, continuamos si quiere, Ana Marcela, ¿verdad? Esta es nuestra recomendación, es antes de presentar una propuesta o antes de empezar a vender un producto o antes de diseñar una estrategia de venta a gobierno, mejor hago una revisioncita de estas y
tengo una visión del bosque, Claro. digamos, mucho más clara. Gracias, Alberto. Continuamos con Ana Marcela. Ana Marcela, sí. Ya, listo. Totalmente de acuerdo con usted, don Mauricio, porque si la administración está obligada a hacer ese estudio de mercado, aunque hoy día tal vez algunas no lo tengan tan claro, nosotros tenemos que saber, muchas veces tenemos que ir un paso adelante de la administración, ¿verdad? Y de hecho hay muchas administraciones que las mismas reglas de contratación las desconocen. Entonces, ahí, claro, ahí tenemos una barrera y un riesgo que hay que también aprender a manejar, y es que a veces la ignorancia es muy atrevida, porque al final ellos son los que toman las decisiones. Pero evidentemente, si nosotros conocemos no solo las reglas, sino también el mercado en el que nos movemos y sabemos justificar cada paso que damos, tenemos más opciones de poder ganar el procedimiento, y si no, pues de rebatir o de pelear, entre comillas, de discutir la decisión de la administración con el adecuado fundamento. Cada cosa que hagamos en nuestra oferta tiene que sostenerse, porque la administración además tiene toda la obligación de revisar cada detalle de nuestra oferta. En términos económicos, además el precio todo tiene que calzar perfectamente. Bueno, volviendo al tema de la charla, solo quería comentarles que la administración va a definir el tipo de procedimiento que deberá llevar a cabo, que ahora serán la licitación mayor, la menor y la reducida, va a partir del mismo criterio de estimación económica, pero la regla cambia un poquito en el sentido de que al menos se vuelve un poquito más sencilla que el actual artículo 12 que es del reglamento, que es el que establece la estimación económica. Ahora es el artículo 35 de la ley. Por ahí alguien preguntaba que a partir de cuándo rige esto. Estamos en un periodo de transición. La ley nueva salió publicada, la ley 9986 salió publicada el 31 de mayo de este año y dio un periodo de transición de 18 meses, con lo cual entrará en vigencia a finales del próximo año. Todavía hay rato, ¿verdad? Y falta todavía la promulgación del reglamento por parte del Poder Ejecutivo, que nos vendrá a definir muchos detalles que todavía quedaron en suspenso, por así decirlo, ¿verdad? Bueno, la estimación del objeto del contrato normalmente se sigue básicamente las mismas reglas, aunque ahora, como les digo, es un poquito más simple la fórmula. Se debe tomar siempre en cuenta todas las formas de remuneración del objeto de la contratación, ¿verdad? El costo principal, seguros, fletes, comisiones, intereses, tributos, primas, derechos y cualquier otra suma que deba reembolsarse como producto de la contratación. Hace diferencias. Si, por ejemplo, se trata de contrataciones que admiten ofertar bienes o servicios opcionales o alternativos, la estimación debe tomar en cuenta el valor total de la compra permitida, incluyendo esas opciones, esas posibles productos alternativos. Luego, si se trata de contrataciones de objeto continuo, sucesivo o periódico con un plazo determinado sin prórrogas, entonces ahí la estimación se hace por el valor total del contrato durante el plazo fijado, sin prórrogas, porque aquí no hay, ¿verdad? Y en cambio, unas que son las más comunes, si se quiere, tal vez, en algunos casos, por ejemplo, en servicios, en esas contrataciones con un plazo susceptible de ser prorrogado, se estima la base del pago mensual y se multiplica por 48, que es una regla que hoy día ya existe, ¿verdad? Se mantiene además siempre la obligación, y esto es una regla general de la contratación pública, que ya existe y que permanece, ¿verdad? De que la administración debe necesariamente, antes de iniciar el procedimiento, contar con todo el presupuesto reservado, ¿verdad? Bajo un par de excepciones, por ejemplo, si es por 4 años y el presupuesto es anual, entonces la institución solo debe garantizar el primer año del presupuesto. O si el procedimiento inicia este año, pero se va a ejecutar hasta el próximo año, no debe reservar los contenidos en el contenido presupuestario, en este presupuesto, sino en el siguiente, ¿verdad? Eso ya son reglas además que ya se aplican. Bueno, ahora algo que nos va a interesar mucho, ¿verdad? ¿Cómo se va a valorar el precio, viendo que ya hay un principio del valor por el dinero, ciertas pautas que hemos ido comentando? Bueno, el pliego de condiciones es el que debe establecer, como sabemos, como lo hace hoy en día, lo que llamamos cartel, los requisitos de admisibilidad, los parámetros para verificar calidad, y debe contener un sistema de calificación de ofertas.
Ya el artículo 40 le advierte a la institución, puede incorporar factores de evaluación distintos del precio, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser todo factor precio único, porque ya no vamos sobre esa línea, ¿verdad? Y luego nos dice la norma que la combinación de esas cláusulas de admisibilidad, de los requisitos obligatorios y de los factores de evaluación debe asegurar siempre la adquisición del mejor bien, la obra o servicio al menor precio y con apego al principio del valor por el dinero. Nuevamente hay que esperar a ver qué nos dice el reglamento sobre esto, porque a veces suena un poco confuso. Bueno, el menor precio, pero también al principio del valor por el dinero. ¿Cómo va a funcionar eso? Bueno, tenemos que ver cómo el reglamento nos ayuda a entenderlo mejor, porque es nuevamente esa combinación de factores donde el precio no debe ser el preponderante o no debería ser el criterio que determine, pero sí que la administración siempre debe buscar la forma de invertir mejor los recursos y obviamente si paga menos, pues tendrá más recursos para invertir en otras cosas. En caso de empate, y esto es como en términos generales, pues se le puede dar, y esto no tiene nada que ver con el precio, pero sí se le da, tiene un posicionamiento más favorable las empresas que son pymes, ¿verdad? O los oferentes que son pymes. Eso se mantiene. Bueno, con respecto al precio en la oferta, hay que decir que la mayoría de condiciones que se plantean en la nueva ley son cosas que ya hoy en día existen. Vamos a ver que hay algunas cosas sí que son novedosas, pero por lo menos en esto que vamos a ver aquí, todos son cosas que ya hoy día existen. La obligación de cotizar un precio cierto y definitivo, ¿verdad? Esto obviamente sin perjuicio de los reajustes o las revisiones de precio, lo que supone que yo tengo que estar en la condición de poder responder de dónde sale cada elemento del precio que yo cotizo, ¿verdad? Por eso es cierto y definitivo, sin variar, sin que al contestar, sin que al justificar algo de mi precio, yo cambie o altere algo, porque entonces ya ahí ya no se ve como cierto ni definitivo. El artículo 41 también nos deja ver que se va a permitir los mecanismos de mejora de precios. ¿Cómo? Todavía no lo sabemos. Lo deja al reglamento, la definición de esos mecanismos quedan para establecerse en el reglamento. Permite también el artículo 41 que los oferentes puedan ofrecer descuentos y mejoras. Nuevamente el tema de la mejora, pero enfoquémonos ahora en el descuento. Siempre, eso sí, las pautas que da, que no implique una disminución de cantidades, una desmejora de la calidad y condiciones de calidad o de las condiciones originalmente ofrecidas, o que no suponga el otorgamiento de una ventaja indebida para quien lo propone. ¿Cuándo se puede dar una ventaja indebida en el tema del descuento? Hay que decir otra vez que estos son reglas que ya hoy están vigentes, que no son cosas que van a entrar a regir con la nueva ley. La nueva ley lo está reiterando, pero esto ya son cosas que hoy día también son aplicables. Y un caso de un descuento que se da en condiciones que generan una ventaja indebida es cuando, por ejemplo, y lo vi hace poco en un caso, y es bastante peligroso eso, y peligroso ver que la institución misma no supo, ¿cómo decirlo?, corregir esa mala práctica. Un precio muy bajo que no se veía justificado desde el momento de presentación de la oferta y luego cuando la administración le consulta en etapa de subsanación, de acuerdo con el desglose, aquello no se sostenía. Incluso la administración le pregunta a este oferente si si incluyó todos los rubros del pliego de condiciones de la ficha técnica, incluidas unas modificaciones que ella había hecho al pliego de condiciones, y vean qué interesante en ese caso, y tal vez a alguno de ustedes le ha pasado, pero y es un caso bastante delicado. La administración consulta en una primera etapa de subsanación, el oferente espontáneamente responde y dice, no, yo no vi las modificaciones. Sinceramente, yo no las vi, o sea que había cosas que la institución modificó en la ficha agregando que ellos no vieron y que por lo tanto entonces de ahí venía el precio tan bajo, el precio más bajo con respecto a los demás competidores o a otros competidores, porque hubo varios que no vieron esa modificación. Pero curiosamente en ese caso la institución vuelve a consultar en una segunda oportunidad y le vuelve a decir, efectivamente su precio no incluye lo de las modificaciones, y ahora responde que sí. En esa segunda etapa el oferente responde que sí,
que sí van incluidas en el precio todas las modificaciones, todos los artículos incluidos en las modificaciones al cartel y cuál es su justificación del precio más bajo. Un descuento dado por el fabricante, pero claro, este es un típico caso de una ventaja indebida que no debería haberse permitido por la institución. Ahí hay una irregularidad del tamaño de la catedral. ¿Por qué? Porque los descuentos tienen que ofrecerse desde la oferta. Desde la oferta yo debo decir, mi precio es 100, pero yo le estoy ofertando 85 porque el descuento aplica en esto y en esto y en esto. Yo no puedo ofertar 100, esperar a que todos coticen cuando ya yo vi que no estoy muy bien, venir y ofrecer el descuento. Eso lo puedo hacer, pero por ejemplo, las reglas actuales en la ley de contratación, en el reglamento, sobre todo, que es el que regula esta figura, que nos dice que en ese caso, ese descuento que se oferta con posterioridad a la apertura no se toma en cuenta para la comparación de las ofertas. Si usted al final gana con el mayor precio, por A o por B terminó siendo el ganador, ahí sí la administración le va a hacer efectivo ese descuento. Pero no se vale que usted, habiendo visto los precios de sus competidores, venga, ofrezca un descuento, se lo saque de la manga y ahora diga que eso se lo dio el fabricante después. No, para que el descuento sea legítimo, tiene que ofrecerse con transparencia desde el momento de presentación de la oferta, revelando cuál es el precio original y revelando de dónde sale ese descuento. Por eso es que la norma, el artículo 41, sí viene a decir que ojo con los descuentos, serán permitidos, pero sí no se pueden utilizar para obtener ventajas indebidas. Un tema del que hablamos mucho la sesión pasada con el tema de la subsanación. Bueno, ahí vemos otro caso de cómo se puede presentar. También la ley nos dice el descuento no puede ser mayor a la utilidad establecida en el precio. Por aquí había una consulta con el tema de la utilidad. Hay que decir que ahora sí la ley empieza a poner como límites, ¿verdad? Ojo, si usted dijo que se ganaba 10 y ahora el descuento es de 12, entonces eso no calza, ¿verdad? Nuevamente nuestro precio tiene que ser transparente, tiene que sostenerse, toda la construcción del precio tiene que quedar muy clara para no afectar la igualdad de trato, la transparencia, para no incurrir en prácticas de comercio desleal. Bueno, otras condiciones que ya hoy día existen también, como el tema de impuestos. Si se nos olvida detallar los impuestos, pues entonces se presume que en el monto total cotizado ya están contenidos, incluyendo tasas, sobretasas, aranceles de importación y cualquier impuesto del mercado local. Se acepta, como pasa hoy en día también, la cotización en cualquier moneda. Eso ya es un principio hasta constitucional, ¿verdad? Y para efectos comparativos, los precios en moneda distinta pues se deben obviamente convertir a colones, utilizando alguna regla que la institución ponga en el pliego de condiciones y si no, utilizando el tipo de cambio de referencia para la venta calculado por el Banco Central de Costa Rica al momento de la apertura de las ofertas. En cuanto a nuestras recomendaciones, un poco asociado a lo que don Mauricio hablaba ahora con respecto a lo que venimos hablando, de estudiar el mercado, de cómo estructurar nuestro precio, nosotros les tenemos algunas recomendaciones. Ahí aprovechamos también para que ustedes se lleven estos consejos de nuestra parte, ¿verdad? ¿Qué les recomendamos nosotros? Bueno, que revisen las contrataciones previas más recientes del objeto contractual promovidas por esa misma institución, más recientes. Bueno, vean que en plazo de 6 meses ya ahí hay un parámetro que la ley nos dio para la obra pública, pero que nos puede servir en general. Que revise también las contrataciones previas más recientes del mismo objeto promovidas ya no por esa institución, sino por otras, ¿verdad? Cómo se está comprando eso que usted ahora quiere vender. Verifique quiénes han sido los oferentes, quiénes han sido los adjudicatarios y analice por qué fue que ganaron o por qué perdieron los que perdieron, ¿verdad? También, inclusive si usted participó y no ganó, verifique qué fue lo que determinó que se diera esa condición. Analizando el comportamiento de los principales competidores, pues ahí podemos mejorar nuestras propuestas, ver nuestros puntos débiles, ver nuestras fortalezas y sacar provecho de eso. Y como hemos dicho, pues Analytics les puede ayudar mucho en ese ejercicio. Con respecto al desglose del precio, que siempre es un tema que genera mucha preocupación, aquí hay varios cambios interesantes. No necesariamente, por lo menos desde mi perspectiva,
fue la mejor opción. Ahí habrá que ver también el reglamento que nos va a decir, pero bueno, se mantiene la obligación de presentar el desglose del precio para los contratos de servicios y de obra pública. Eso ya por ley, muchas veces las instituciones se olvidan de decirlo en el pliego de condiciones o en el cartel, pero ya por ahora, actualmente es una obligación del reglamento a la ley de contratación administrativa, ahora es una obligación legal. Con lo cual, si la administración no lo está pidiendo, se le olvida a la hora de analizar la admisibilidad de las ofertas, tendríamos que recordárselo, ¿verdad? Este es un contrato de servicios y hay que pedir el desglose. Todos en igualdad de condiciones debemos presentar lo mismo para que nos puedan comparar bajo los mismos parámetros, ¿verdad? También se podría exigir para otro tipo de contratos como el de suministros, si ya la administración lo decide en el pliego. Todos los oferentes deben presentar la estructura del precio, tanto en términos absolutos como porcentuales. Esta es una obligación general, pero hay un cambio porque en el caso del presupuesto detallado, que normalmente son 2 documentos que van juntos, ¿verdad? Y que hoy día se exigen ambos, ahora muy interesante y es una de las cosas que yo no veo muy bien, pero bueno, solo el presupuesto detallado solo se le va a pedir al adjudicatario. Se le da un plazo de 8 días posteriores a la firmeza de la adjudicación, es decir, cuando ya pasaron los recursos, cuando ya queda claro que este es el ganador, y deberá presentar ese presupuesto detallado. O sea, que la administración, desde mi punto de vista, y nosotros como oferentes también tendremos menos elementos para analizar el precio de la competencia. Eso yo no creo que sea bueno. Yo creo que ahí hay un error, ¿verdad? Porque es muy necesario no solo la estructura del precio, sino el presupuesto detallado para justamente ver dónde hay los cambios. Sin embargo, pareciera como que el legislador le quiere restar importancia a eso y a mí ese tema realmente me genera una preocupación, ¿verdad? No sé esto cómo va a funcionar en la práctica. La administración deberá establecer el formato de la presentación de la estructura del pliego, de la estructura del precio en el pliego de condiciones. Y nos dice la norma también que si hay discrepancias entre valores absolutos y porcentuales en esa estructura, pues van a prevalecer los valores absolutos. La otra novedad que vemos aquí es que en el pliego de condiciones, lo que ya les mencioné, se puede establecer un porcentaje de utilidad mínimo o un porcentaje máximo previo acto motivado. O sea, la institución tiene que decir por qué está acudiendo a esta medida, ¿verdad? Por qué está afectando de alguna manera ese principio de libre cotización, ¿verdad? De libre negociación. La institución quiere controlar un poco eso y ya vimos que en descuentos tampoco estos podrían ser superiores a la utilidad. Aquí vemos 2 cambios importantes. En el tema de la razonabilidad de precio hay un principio general que nos dice en el artículo 41 que en todos los casos la administración debe realizar un estudio de razonabilidad de precio. Esto es un avance importante porque hoy en día parece mentira, esa no es mi tesis, yo siempre he creído que hay una obligación desde ya, incluso aunque la propia ley de contratación no lo diga directamente, hay otras normas, por ejemplo, la ley de administración de presupuestos públicos, que sí obligaría a las instituciones a hacer este análisis de razonabilidad de precio, pero el reglamento, las normas vigentes, la ley de contratación actual y el reglamento, no ni siquiera incorporan ese concepto de razonabilidad, se usa otro que es el de precio inaceptable, que en el fondo revierte a lo mismo, ¿verdad? Pero ahora la ley sí es clara. Le ponemos 2 asteriscos porque igualmente dependerá de lo que diga el reglamento. Entonces, otra vez a la pregunta de ¿será en todos los casos? Yo diría que debería ser en todos los casos, pero el legislador nos dice según lo que disponga el reglamento. Otra cosa muy novedosa que también a mí me ha dejado muy sorprendida y ahí es donde uno ve que le están como restando importancia hacia el precio está bien construido o no, tal vez uno lo puede pensar, bueno, como ya el precio no es el único factor y vamos a buscar otros objetivos, probablemente el legislador por eso lo está planteando así, pero vean qué interesante, la norma nos dice que si la administración llega a tener dudas sobre la razonabilidad del precio, ¿qué pasa hoy en día si el precio se determina que, y aquí además esta es una norma muy ambigua, dudas, ¿qué son dudas, verdad? Hoy en día sabemos que si mi precio se determina que es excesivo o que es ruinoso, que no alcanza, que no
que está por encima del presupuesto disponible o que se cree que está, o que se confirma que se ha basado en condiciones de competencia desleal, el precio queda, se determina que es inaceptable y la oferta queda excluida. Ahora lo que dice la norma es que si la administración tiene dudas, bueno, yo quiero saber qué tipo de dudas. Puede aún así continuar cuando el único factor determinante para adjudicar sea el precio. Si es solo por factor precio, podría adjudicar siempre la contratación si el oferente, a pesar de presentar esas dudas, de generar esas dudas con su precio, da una línea de crédito o una garantía colateral que asegure que cuenta con los medios para cumplir con el contrato, ¿verdad? Entonces, aquí hay otra importante novedad, o sea, puede la institución adjudicar aún teniendo dudas sobre la razonabilidad de precio si le dan una línea de crédito o una garantía que lo respalde. Entonces vemos como este tema está cambiando. Aquí la concepción de la valoración del precio está cambiando de una forma importante. Don Mauricio, usted nos quería compartir otro ejemplo de cómo se puede ver este tema de la razonabilidad de precio con nuestras herramientas, ¿correcto? Sí, gracias, Marcela. Alberto, hacemos el segundo ejemplo, por favor, para ver el tema de cómo yo puedo ver precios, o sea, de dónde sale ese precio de referencia que ponen en los concursos, ¿verdad? Que en teoría las unidades de compra debieron de haber hecho estos estudios de mercado, pero yo como oferente también quiero entender, ¿verdad? Antes de presentar mi oferta, cuál puede ser mi estrategia de acuerdo a esos precios de contrataciones previas que puedo ver, digamos, utilizando esta herramienta. Alberto, ¿nos puede mostrar, por favor? Sí, aquí es importante que, a diferencia de lo que hicimos en Analytics, ¿verdad? Que hicimos una búsqueda desde una búsqueda libre, por decirlo así, aquí estamos haciendo un estudio desde el proceso en sí, desde ese número de proceso, que es hemos escogido un ejemplo de la Municipalidad de Pérez Celedón, y estamos utilizando este estudio que es con la categoría de SICOP y su producto. Ven, es piedra base lastre con esta especificación. Entonces, si le doy al link, ¿verdad? Del producto, él me va a llevar a las adjudicaciones recientes por fecha, que hay una increíblemente reciente, ¿verdad? Que es de ayer. Y entonces viene la especificación, ¿verdad? Y viene el precio unitario. Nos dice a quién es el adjudicatario. En este caso estamos viendo a la Municipalidad de Pérez Celedón y vamos viendo los precios, cómo se han comportado a través del tiempo y los diferentes adjudicatarios que ha tenido Mauricio. Sí, ahí tal vez lo que vemos es que la última fue 13,500 y ahí para abajo, para bajito, 12,450, después 11,752, 12,710. Esos son, y yo puedo, igual que en los ejemplos anteriores, puedo graficar como para ver quiénes son los adjudicatarios. Hagamos ese gráfico para ver, Sí. por favor. Sí, aquí vemos que hay un proveedor, digamos, que tiene casi el 90, el 88% de las adjudicaciones y la mayor cantidad de líneas, que es el primero. Y si yo quiero, digamos, para temas de racionalidad de precios, si yo quiero ver cómo ha cotizado en las últimas adjudicaciones, este proveedor específico, ¿verdad? Le doy clic y voy viendo ahí los precios, ¿verdad? Así han variado un poquito tal vez, pero salvo la segunda, ¿verdad? Han variado, o sea, ahí puedo ir viendo las oscilaciones a través del tiempo, cómo va variando ese precio de ese producto. Pero esta información, ¿verdad? Procedente de fuentes oficiales, nos puede ayudar a nosotros no solo en dos sentidos, no solo para defender mi precio, ¿verdad? Ante la institución, sino también para diseñar una estrategia, ¿cómo se llama? De precios. No sé si quería mostrar algo más, Alberto, en este Sí, ejemplo. sí, digamos, esta opción, digamos, ven que con un botón, por ejemplo, estoy viendo solo el comprador, ¿verdad? Este número de procesos, pero aquí para afinar precios, puedo ir
a ver el resto de los compradores que han utilizado ese código. Entonces nada más lo marco aquí, sigue ordenado por fecha de adjudicación, hay diferentes maneras en que yo lo podría ordenar y le voy a dar consultar. Entonces, ya vemos que hay otros compradores que participaron con ese código, ¿verdad? Y veo los precios de los productos. Obviamente aquí hay un tema de flete, etcétera, pero este es el mismo estudio que podemos hacer prácticamente con todos los productos. Exactamente. Entonces yo ya tengo como un rango, tengo la visibilidad de quiénes en la parte de adjudicatario otra vez, tal vez Alberto, no tanto el comprador, Bueno, sino perdón, le di primero Ujú. para que vean los compradores que han utilizado este código también. Hay una buena base, digamos, de información aquí. Y voy a regresar al tema de los adjudicatarios. Sí, porque antes, o sea, cuando estoy haciendo mi estudio para ver si vale la pena participar o no con este proceso, yo puedo ver con quién probablemente me voy a encontrar y qué es lo que ellos han vendido y en qué precios para este producto específico, ¿verdad? Entonces Correcto. nosotros, regresando a las recomendaciones que Ana Marcela nos presentaba, o sea, nuestra recomendación definitivamente para cualquier concurso en el que yo participe es esta tareita, ¿verdad? De que toma algunos minutos con Conexis. Es conveniente hacerlo, ¿verdad? Para ubicar yo y para diseñar mejor mi estrategia y ojalá tener más probabilidades de ganar. Correcto. Eso sería, Ana Marcela, de parte de nosotros en este ejemplo. De acuerdo, don Mauricio. Aquí hay varias consultas que tal vez que es importante comentar, tal vez, ¿verdad? Por la importancia que tienen. Don Marco Alvarado nos dice que a qué se refiere cuando la norma dice que los estudios de mercado se deben basar en fuentes confiables. Bueno, realmente la primer fuente sería el propio catálogo de precios que que tendrá el sistema digital unificado, ¿verdad? Ya nos dice la norma que ahí la administración tendrá que consultar, pero veremos qué más nos dice el reglamento con respecto a eso, porque ese es el concepto que ahora existe, ¿verdad? No, ahí no podemos interpretar más allá por ahora de lo que dice ahí, es mejor esperar a lo que diga el reglamento para ver si nos da más elementos para saber a qué se refiere. Luego, Dayana Quiroz también nos dice qué pasa si el rubro que está en cero es el de mano de obra. Vea qué interesante, la administración está en la obligación de analizar cada uno de los rubros del precio. Si hay algo que dice, por ejemplo, mano de obra cero, eso tiene que justificarse en que ahí no hay nadie trabajando, nada, no hay un operario, las cosas se hacen solas, en ese contrato no se necesita mano de obra y el tema entonces será que el oferente lo tiene que justificar tal cual. O sea, cada cosa que está, cada componente del precio tiene que poderse justificar con razones que resulten atendibles de acuerdo al objeto de la contratación, ¿verdad? Luego, doña Lorena Quesada nos pregunta que si esto empieza a regir a partir de enero. No, en realidad es a partir de finales del próximo año, ¿verdad? Todavía hay la ley se publicó el 31 de mayo de este año 21 y da 18 meses. Entonces, hay un trecho importante, todavía estamos en ese periodo de transición. Don Emanuel ya nos pregunta por otro tema que no es de la charla de hoy, del proceso de formalización y perfeccionamiento contractual. Con mucho gusto eso lo anotamos para una charla futura, ¿verdad? Doña Gabriela nos hace ver que en la práctica muchos fabricantes dan descuentos después de la apertura, claro, pero no sería legítimo aceptarlos en igualdad de condiciones porque eso ya rompe. Una cosa, vean que el tema que apunta doña Gabriela es importante para hacer la diferencia. Una cosa es el mecanismo de mejora de precios, donde hay como dos etapas. Yo puedo cotizar, presentar un precio una primera vez, mi precio original, y luego la institución a los oferentes elegibles les pide que mejoren el precio. Todos tienen la misma oportunidad para venir y mejorar el precio, ¿verdad? Claro, igual esa mejora tiene que sustentarse en algo, ¿verdad? Con el precio original que se da, ver de dónde sale la mejora. Pero lo que no se puede es que yo no ofrezco ningún descuento cuando ya veo las otras ofertas, luego vengo después de la apertura y ofrezco un descuento y entonces me consideren ese segundo precio mejorado cuando nadie más
hizo eso, yo lo estoy haciendo porque se me está ocurriendo. No sería válido desde el punto de vista de la eficiencia, sobre todo de la igualdad de trato y de la transparencia, que a usted le acepten eso. Le pueden, si usted gana lo que explicaba, si usted gana con el precio original, la administración le dirá, ah, bueno, ahora me aplica el descuento porque usted ganó y me ofreció eso. Entonces, esa palabra suya es vinculante, es obligatorio, ya ese compromiso que usted asumió, pero no se le podría considerar para mejorar sus condiciones frente a los competidores porque eso sería una ventaja indebida. Luego don Jaime nos dice que si en la nueva ley se fija una estructura de precios única o cada quien la define. No, lo que dice es que la institución, voy a compartir nuevamente porque hay también una duda con respecto a eso. Lo que nos dice es que la institución deberá establecer el formato para la presentación de la estructura del precio, ¿verdad? La ley no entra en ese detalle. Y doña Catherine tenía dudas. Yo lo que les comentaba es que normalmente el desglose del precio involucra dos tipos de documento, la estructura del precio como tal y el presupuesto detallado. Hay en nuestra herramienta también con Lexis, ¿verdad? Tenemos muchos criterios donde la Contraloría va distinguiendo cuál es la estructura, cuál es el presupuesto, cuál es el papel de uno y cuál es el papel de otro. Pero normalmente son documentos que complementan el tema del desglose del precio. Ahora, ¿qué nos dice el artículo 42? Que todos los oferentes estarán obligados a presentar esa estructura del precio. ¿Cómo? Con el formato que la institución dé en el pliego de condiciones. Pero solo será el adjudicatario el que deba presentar el presupuesto detallado. Ese detalle, como el nombre lo dice, ¿verdad? De los componentes del precio, solo el adjudicatario. Y esa es una de las cosas que yo considero que ahí hay una debilidad, ¿verdad? Pero es que es como que la ley cambia la concepción de la valoración del precio, ¿verdad? Eso es lo que quería explicar. Hay más consultas, pero vamos a ir avanzando un poquito más. Bueno, ya hemos visto eso. Otro tema que genera también mucho interés es el tema del reajuste y las revisiones de precio. Ese es un principio constitucional, el principio de intangibilidad patrimonial, que además se materializa en un reconocimiento que hace la ley en el artículo 43 como derecho tanto del contratista, pero también de la administración de mantener el equilibrio económico del contrato, ¿verdad? Eso significa que puede haber un reajuste para que me paguen más o para que me paguen menos, ¿verdad? Eso es importante tenerlo en cuenta. En obra pública, la norma lo que nos dice es que la administración reajustará los precios aumentándolos o disminuyéndolos nuevamente bajo esa condición de que el equilibrio es un derecho para ambas partes cuando varíen costos directos o indirectos estrictamente relacionados con la obra por circunstancias ajenas a la responsabilidad de las partes. Este es el principio además general del reajuste o revisión de precios, ¿verdad? En el caso de la obra pública se aplicarán las fórmulas matemáticas basadas en índices oficiales de precios y costos elaborados por la entidad oficial que determine el índice a utilizar. Excepcionalmente cuando hay, y aquí hay que esperar a ver también qué nos va a decir el reglamento. Hoy día hay un reglamento que ayuda en el tema de obra pública. Y vamos a ver entonces qué pasa. Vamos a avanzar un poquito más aquí. Excepcionalmente nos dice también la norma cuando por las particularidades del objeto no resulta aplicable esto de las fórmulas matemáticas, pues la administración es la que deberá entonces disponer en el pliego un mecanismo distinto de reajuste justificado, ¿verdad? Y de por qué aplica para ese caso concreto. Deberá establecer de forma expresa y clara en el pliego nuevamente esa metodología alternativa para mantener ese equilibrio económico del contrato. En otros contratos, la regla general es que si hay variaciones en los costos, nuevamente estrictamente relacionados con el objeto del contrato, se aplicarán los mecanismos necesarios para la revisión. ¿Cuáles? Bueno, los que defina la propia administración en el pliego de condiciones o veremos si el reglamento nos da más pautas. Algunas pautas también que nos da el artículo 43, que esto es muy importante de tomar en cuenta. Solo se reajustan los elementos de costo del precio cotizado, ¿verdad? La utilidad no es un elemento que es susceptible de reajuste o revisión y será en el reglamento donde se establezcan los criterios técnicos que se deberán seguir para garantizar la determinación objetiva del reajuste o la revisión de precios. Hoy en día
hay muchas dudas con respecto a cuáles son los índices que aplican. Vamos a ver si el reglamento nos ayuda un poco más con eso, porque hoy en día no hay mucho desarrollo en el reglamento y entonces hay que ir interpretando. Lo que sí es claro es que aunque el pliego de condiciones, y esa es una regla que yo pienso obviamente que se debe mantener aún en la nueva ley, si a pesar de que hay tantas obligaciones, de que el pliego de condiciones debe establecer la fórmula de reajuste, debe decir cómo, debe establecer, ¿verdad?, las bases de ese reajuste, muchas veces la administración no hace esa tarea. Entonces, y eso pasa desde ya. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que buscar los índices, los parámetros objetivos que apliquen al tipo de contrato del que se trata, según el objeto de la contratación, servicios, obra. En obra, como les digo, ya hay un reglamento, pero dependiendo de lo que es, para poder establecer que hay una variación en los elementos del costo que no son atribuibles a mí como contratista. Aquí hay un tema del riesgo de negocio. De lo que yo debo asumir, las variaciones y las pérdidas que yo debo asumir, porque ya es un principio de los negocios el asumir un riesgo, pero a nivel constitucional hay un principio que hace contrapeso, que es el de intangibilidad, que dice que no, que a mí me deben mantener el equilibrio económico del contrato, que yo me debería ganar exactamente lo mismo según la estructura del precio que yo presenté, ¿verdad? Entonces, ese principio obviamente se mantiene. Bueno, con respecto al tema del pago, aquí vemos también que hay algunos cambios interesantes. El pago, bueno, y hay otras cosas que se mantienen como ya hoy en día existen. El pago se puede realizar en la moneda fijada en la contratación o en colones, ¿verdad? Se hace una vez recibida satisfacción el bien, la obra, el servicio y presentada la factura conforme a derecho. Es decir, que hay un proceso de revisión y de aceptación por parte de la institución. ¿En qué plazos? La ley no los dice todavía. Lo deja a definición por vía del reglamento. Y lo que sí es novedoso es que la ley permite que en el pliego de condiciones nuevamente la institución pueda establecer distintas formas de pago. Puede permitirse, o se permite desde ya que la institución haga pagos anticipados en un porcentaje que según lo que nos diga el reglamento, a cambio, eso sí, de una garantía colateral. Pero bueno, ahí ya, eso también existe hoy en día, pero como que ahora está, además está ya como rango legal, que hoy día está contemplado solo en el reglamento. Además, en el pliego se pueden permitir también adelantos de pago, siempre que eso obedezca a una costumbre, a un uso derivado de la práctica comercial, por concepto de materiales depositados en la obra u otro supuesto regulado nuevamente en el reglamento. Habrá que ver qué nos dice entonces el reglamento con respecto a los adelantos de pago. También la administración, cosa que se puede hacer hoy en día también, puede ofrecer como parte del pago bienes muebles de su propiedad siempre que sean de libre disposición, afines al objeto y previo avalúo. Y además, esto es tal vez lo más novedoso, se pueden contemplar otras formas de pago conforme, por ejemplo, con respecto al pago por resultados, pago por precio volumen, en función de pago en función del uso, y también veremos qué nos dice el reglamento con respecto a estas otras posibilidades de pagar de una forma distinta, ¿verdad? Vamos a ver, pero ahí hay una oportunidad para que la administración haga de sus contratos una gestión más eficiente. Otro tema que nos han consultado por vía del servicio de consulta es el tema de las garantías. La garantía de participación, eso probablemente es una muy buena noticia, desaparece, ya no se debe exigir, ya ni siquiera se menciona, no se menciona ni siquiera como una facultad, desaparece, no es que está prohibida, pero ya no se plantea como un instrumento, con lo cual ya diríamos no se deberá exigir en ningún procedimiento. La que se mantiene es la garantía de cumplimiento, que se deberá exigir obligatoriamente en las licitaciones mayores y menores, y en cambio será facultativa en las licitaciones reducidas. Será, como pasa hoy en día, entre un 5 y un 10% del monto de la adjudicación, y si el pliego de condiciones no nos dice nada, pues entonces se va al mínimo, ¿verdad? De 5%. Es también obligatoria para los procedimientos de remate, que son procedimientos extraordinarios ahora en la nueva ley de remate y la subasta inversa electrónica, y en casos de contratos de cuantía inestimable, hay que fijar una suma específica, ¿verdad? Que garantice la debida ejecución. No se pueden quedar esos contratos sin garantizar. Con respecto a las pymes, las contrataciones que se hagan con pymes
En el caso de la licitación menor, cuando no alcancen el 10% del umbral respectivo para que utiliza la institución, según sea del régimen ordinario o del régimen diferenciado, será facultativo exigir la garantía de cumplimiento. O sea, puede ser que se liberen las pymes en algunos casos de que les pidan la garantía de cumplimiento por esta norma que existe siempre que se cumpla estas condiciones asociadas al umbral. Y uno de los últimos temas, ya para ir cerrando nuestra charla de hoy, es el de las multas y cláusulas penales, que también genera muchas dudas. Tal vez aquí el cambio más importante se mantiene básicamente para lo mismo: las multas por ejecución defectuosa, las cláusulas penales por ejecución tardía o prematura. Nuevamente se reitera, estas son sanciones económicas predefinidas desde el pliego de condiciones. La administración no se las puede inventar después, ya después de la apertura, en etapa de ejecución. Eso tiene que estar avisado, detallado, especificado desde el propio pliego de condiciones. En ningún caso pueden superar el 25% del precio del contrato, incluidas sus modificaciones. Y si se llega a un incumplimiento de esa magnitud, ahí más bien ya lo que hay que valorar es la terminación del contrato por la vía de la resolución por incumplimiento del contratista, ¿verdad? Aquí se pueden aplicar retenciones sobre los pagos entre 1 y un 5% del total facturado para garantizar la ejecución de esas multas o cláusulas penales, pero eso tendría que estar avisado desde el pliego de condiciones. Muy importante, se zanja un tema que siempre ha generado mucha duda, que además fue todo un debate. La Sala Constitucional decía una cosa, luego decía otra, y desde un tiempo, desde más o menos el año 2015 para acá, mantiene la misma posición. Bueno, ahora la ley ya lo recoge y lo dice. Son de aplicación automática, es decir, no hay que hacer un debido proceso, no hay que darle un traslado, ¿verdad? Se hace, eso sí, a través de un acto motivado que indique la prueba que respalda el incumplimiento que se le atribuye al contratista, pero aquí sí se reconoce la potestad del afectado de presentar recursos de revocatoria y apelación. Dentro de los 3 días hábiles siguientes hay entonces una escalerilla. Este es un recurso específico para esta materia, y eso sí, la aplicación de este procedimiento también en general no incide en la continuidad de la ejecución. Se pueden aplicar multas y cláusulas. Si no se llega al 25%, el contrato se puede seguir ejecutando. Ya para ir cerrando, cambios nada más como para hacer el cierre, vemos que con todo esto que hemos comentado, se pretende visualizar a la contratación como una inversión y no como un gasto. Además, que el precio no debe ser el único factor, y bajo el principio de más valor por el dinero, se busca pues entonces incluir otros criterios como de compras sustentables, compras inclusivas, compras innovadoras, una mejor relación precio-calidad, ¿verdad? Y también se pretende incorporar el interés del ciudadano en la gestión de las compras públicas. Los procedimientos dejan de ser solo una gestión para contratar bienes, servicios y obras, tienen ahora sus objetivos estratégicos. También se pretende generalizar el uso de los procedimientos de licitación, o sea, concursos más abiertos, menos procedimientos exceptuados, menos contrataciones directas, y eso es importante tenerlo presente. Y además se busca que las instituciones compren por mayor volumen utilizando menor cantidad de procedimientos separados, ¿verdad? Se busca dar más transparencia, acceso a datos, y en general que el sistema de compras electrónicas sea más comprensible y sirva en el tema del precio para tener más parámetros para analizar la razonabilidad de los precios. Bueno, lo que dijimos, el estudio de razonabilidad pareciera que se establece como una obligación general, con un asterisco, porque habrá que esperar lo que nos diga el reglamento. También, si hay dudas sobre un precio razonable, se puede permitir la adjudicación si el oferente presenta una línea de crédito garantía. Ojo que aquí solo cuando el precio sea único factor, que pues, pareciera que no va a ser en la mayoría de los casos, ya veremos. También en el pliego se puede establecer una utilidad, un porcentaje de utilidad mínimo o máximo. El desglose, como dijimos, es obligatorio para contratos de servicios y obras, pero el presupuesto solo para el adjudicatario. Y la aplicación de multas y cláusulas penales es automática, pero admite la presentación de recursos. Y ese es un repaso muy rápido y muy general, tal vez de los principales componentes asociados a aspectos económicos en la nueva ley de contratación pública, la nueva ley general de contratación pública. Para mí ha sido un gusto estar con ustedes una vez más, y bueno, esperamos que el próximo mes también nos acompañen en las charlas. Don Mauricio.
Sí. Ana Marcela, no sé si quiere darle una revisadita final a alguna de las preguntas que considere más generales para aprovechar el Vamos a espacio ver. final. Y apenas terminemos, entonces vamos, un par de preguntas, tal vez un par de preguntas, porque estamos un poquito, Sí, hay ya van a algunas ser las preguntas que 12. son como muy específicas, ¿verdad? Que tal vez ya meritan un análisis más puntual. Tal Ujú. vez nos hace una pregunta sobre si la ley habla más sobre el tema de los reajustes cuando la moneda es distinta al colón. No, de lo que les he explicado hoy es lo que dice. Habrá que esperar a ver qué nos dice el reglamento con respecto a eso, ¿verdad? Y a ver qué otra más así como general. Dice doña Lorena, si la no solicitud de garantía de participación aplica también para las licitaciones públicas. Doña Lorena, esto sería en el nuevo régimen. En el régimen actual, las licitaciones públicas desaparecen en el nuevo régimen de la Ley General de Contratación Pública, se transforman en licitación mayor y ya desaparece la garantía de participación en ese régimen. En el régimen que aún está vigente hoy en día, sí existe la garantía de participación, que es facultativa. La institución la puede pedir para cualquier tipo de procedimiento, sea pública, sea abreviada, sea contratación directa de escasa cuantía, si quisiera, ¿verdad? Entonces, ahí hay que tener en cuenta que estamos en un periodo de transición donde estamos aprendiendo de una nueva ley que todavía no ha comenzado a regir, pero que está aplicando otra, que es la que existe, que hay algunas cosas similares, pero que hay otras en donde hay cambios. Y es hasta finales del próximo año que ya dejará de regir la ley actual y empezará la nueva con un nuevo reglamento, ¿verdad? Básicamente. Bueno, De mi parte eso sería, con mucho muchas gusto. gracias, Ana Marcela. Nada más les comento que como hubo tantas preguntas en el webinar pasado de subsanación de defectos en las ofertas presentadas, vamos a hacer, con Ana Marcela, vamos a hacer una guía para, digamos, de temas clave relacionados con la subsanación de defectos, y esa guía se las vamos a enviar a las personas que participaron en ese webinar. De igual forma, este video de este webinar y el video de este webinar de hoy van a quedar publicados durante esta semana aquí en Licita y Gana, en la sección de noticias. Aquí vamos a publicar también a principios de noviembre los webinars que tenemos para noviembre, pero lo que hemos visto es que hay muchas preguntas sobre temas de reajuste de precios, de desglose de precios. Vamos a ver qué programamos sobre eso. Todas las personas que nos han pedido información sobre Analytics o sobre Conexis en general, aquí pueden darle clic, ¿verdad?, a la opción 1 de este sondeo que estoy presentando en pantalla en este momento. Tenemos, con el punto 1 de suscripción a la medida de Conexis, es un buen momento para suscribirse a Conexis porque estamos en cierre de mes y tenemos algunas ofertas interesantes de cierre de mes que les pueden resultar bastante útiles. Alguno de ustedes preguntó a Analytics Panamá, Analytics Costa Rica, digamos, todos los servicios que tenemos para Costa Rica funcionan igual para Panamá. Entonces, ¿verdad? Los que deseen más información, con todo gusto. La segunda sesión personalizada para optimizar mi plataforma, eso es que algunas personas nos estaban preguntando del Analytics, que ven unas funciones de crear reportes favoritos y los gráficos que no tenían antes. Eso empezó a funcionar hoy. Lo queríamos inaugurar en este webinar. Entonces, si ocupan alguna sesión personalizada sin costo para ustedes para repasar uso de cualquiera de todos, ya sea Analytics o cualquiera de todos la plataforma nuestra, nada más le dan clic aquí, nosotros los vamos a contactar para coordinar. La vez pasada presentamos algo de esta base de datos de contratación administrativa que tuvimos bastantes personas interesadas y los vamos a empezar digamos, los vamos a empezar a contactar, si no durante esta semana, pero ya durante la próxima semana, a todos los que nos han pedido
información tanto de la base de datos legal como de las lecciones virtuales. Tenemos, ¿verdad? Una cantidad importante de gente suscrita ya desde hace un par de meses y se suscriben nuevos todas las semanas, pero el nuevo grupo de personas interesadas en las lecciones virtuales, si es que no han recibido información todavía, los vamos a estar contactando a partir del lunes. Entonces, ahora estamos cerrando el mes y estamos dándole prioridad a estos descuentos de la suscripción a mi medida para Conexis. Este último punto, de acompañamiento experto personalizado, ese hablábamos que nuestros clientes lo utilizan de dos formas. Uno es, sí, con Ana Marcela, que es nuestra experta en Costa Rica, en temas de legal contrataciones. Si con Ana Marcela quieren ver algún tema específico, algún caso específico, nada más le dan clic aquí, nosotros los vamos a poner en contacto con ella. Acuérdense de que cuando ustedes están en la plataforma de Conexis y son clientes nuestros, en la plataforma de Conexis hay un botoncito cuando entran una oportunidad de WhatsApp. Ahí ustedes le dan clic y ya, digamos, les da un dato, pero con ese dato pueden tener acceso al WhatsApp directo de Ana Marcela para temas de consultas legales, ¿verdad? Y si requieren ya un desarrollo de un caso, entonces ella les va a indicar. Y el último, la segunda opción, la segundo uso que le damos a ese acompañamiento experto es temas de, digamos, de entrenamiento comercial, ¿verdad? Que necesito acompañamiento, necesito ya sea acompañamiento para ir paso a paso aprendiendo a vender a gobierno o para afinar mis estrategias de gestión de ventas a gobierno, ¿verdad? Que estoy perdiendo mucho, que quiero hacer un estudio de mercado para identificar mejores oportunidades. O sea, en eso también nosotros les podemos ayudar para depurar sus procedimientos. Bueno, entonces, Ana Marcela y Alberto, muchas gracias por sus participación, ¿verdad? Como facilitadores. Gracias a todos. Les vamos Mucho gusto, Mauricio. Gracias a ustedes. Y les agradecemos a todos los participantes su interés. Y vamos a terminar ya hoy aquí. Y nos estamos comunicando con ustedes para invitarlos a siguientes eventos, para ver la guía de subsanaciones y para que vean los videos o obtengan la información de Conexis. Bueno, muchas gracias. Saludos. Y nosotros terminamos, dejamos aquí estos datitos por si quieren anotarse y que estén muy bien.